Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio de Mexas en Alemania, esta serie de videos donde platico con otros mexicanos que también viven en este bonito país para que nos cuenten todos sus secretos, sus inicios, en qué trabajan, qué hacen, consejos, etc. En este video platicamos con Valentina y Michael de la banda Tristan Tricks que viven aquí en Berlín también, y les tengo una muy buena noticia, una buena noticia y una mala noticia. La mala noticia es que se metió un ruido al audio. Ahí con el setup que preparé durante gran parte de la entrevista se metió como un eco en uno de los micrófonos. Pero la buena noticia es que tenía un backup de audio porque la cámara estaba lo suficientemente cerca como para obtener el audio. Y la mejor noticia es que de la mitad en adelante ya no se escucha el eco, entonces pueden escuchar el audio de los micrófonos. Es el único detalle. Les súper recomiendo la plática. La verdad es que estuvo muy interesante. Entonces, a manera de compensación, aquí tienen este perrito. O sea, platicamos pues lo típico de cómo es que llegaron acá, bajo qué estatus, qué condiciones, cuáles fueron las razones, pues sobre los trabajos, sobre tener un grupo musical en Alemania, cómo es llevar esta doble vida de tener un trabajo normal y tener el proyecto que nos apasiona, sobre música, sobre la vida, sobre cómo les afectó la pandemia y muchas cosas más. Entonces, la verdad es que son un deleite de personas, súper recomendada la charla. Si ya los conocen, ya los siguen de otros lados, pues hoy los van a ver más en un setup de cuates. Y si no los conocen, pueden encontrar su música en la descripción de este video, Tristan Tricks. Les dejo el link de Spotify. Y nada, disfruten de esta charla, los leo en los comentarios. Hasta la próxima. Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro episodio aquí en Mexas en Alemania. El día de hoy estoy con el grupo Tristan Tricks, con la mexicana Valentina y el mexicano honorario, porque según yo entendí ya es como mitad mexicano, 30% alemán y 30%, 110% peruano. ¿Eres peruano? Peruano, exacto. De todos lados. Michael, ¿Qué tal? ¿cómo están? Bienvenidos Tristan Tricks, un placer tenerlos por acá. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Hola. Ya tengo un rato platicando de esta entrevista y pues nada, estoy muy feliz de colaborar y conectar con otros creativos que viven aquí en Berlín. Me gustaría que nos cuenten un poquito de su historia como artistas. Sé que tuvieron un grupo antes que se llamaba Candy, que cuando escuché su música dije, estos eran los míos, ¿cómo no los conocí antes? Y ahora tienen este proyecto que se llama Tristan Tricks, del cual hablaremos un poquito más adelante. Antes estaban en Ciudad de México, ¿verdad? Así es. Correcto. ¿Cómo fue que hicieron una transición a Alemania? Pues fue algo como paulatino. O sea, nosotros sabíamos que en algún momento queríamos vivir en Alemania. ¿Por qué? Está chido. ¿Por qué? Sería bueno empezar Sí, diciendo tal de vez que tenemos que empezar. con nuestra historia, ¿no? O sea, es que Venga. los dos tenemos familia alemana Ah, y de ahí viene todo. O sea, de hecho nos conocimos, Valentina y yo, en el colegio alemán en Ciudad de México. ¿ese colegio donde vas, si tienes algún tipo de conexión alemana? ¿O es También puede Pues decir originalmente si no sí, tienes. y Originalmente. ahora ya no tanto. Desconozco. Ajá, pero sí. ok? Se conocieron en el colegio y dijeron, algún día iremos. No, pues A la más tierra bien, más, madre. bien, más que eso, es que siempre tenías como la puerta abierta, tienes siempre esa opción, ¿no? Yo tenía familia aquí, Valentina tenía familia aquí, entonces era como muy obvio en algún momento poder decir, ok, puedo vivir en Alemania si es que quiero, ¿no? Sin tener los problemas de visado o en general la barrera del idioma y de la cultura, que eso también es un tema que muchas veces termina frenando a alguien en esta, no sé, en este intento tal vez de salir del país, ¿no? Sí, siempre el miedo, o sea, no solamente de salir de la zona de confort, sino toparte con todas esas paredes, ¿no? O sea, si fuera una, dices, bueno, pero son justo, o sea, la barrera cultural, la barrera del idioma, la barrera legal. Cuando la gente no tiene conexiones a Alemania o a Europa en general, o en otros países en general, y empiezan a buscar sus opciones, es bastante desalentador. A menos que seas una persona que tiene como carreras técnicas muy específicas, Claro. que en todos lados te quieren, dices, no, sí, vente para acá. He visto muchos casos de gente que me preguntan todo el tiempo, oye, si yo soy esto y tengo esta edad y esta familia, ¿cómo le puedo hacer para venir para acá? Y siempre es un rompecabezas.
qué bueno tener ese tipo de ventajas, ¿no? O sea, ventajas innatas de, mira, me tocó esto, y poderlo ver como un plan a futuro. Entonces, ya lo platicaban desde entonces. Sí, o sea, tal vez tenemos que regresarnos antes. Regresen todo lo que quieran. Yo crecí en Europa, Oh. o sea, nací y crecí en Europa, pero no en Alemania. Entonces... Mujer del mundo, te lo sabes todas. ¿Dónde creciste? Nací en Bélgica y crecí en Bélgica, en Portugal y en Suiza. ¡Ay, qué chido! Sí, entonces llegué a la Ciudad de México a los 13 años y súper feliz porque soy mitad mexicana, mitad alemana. Nunca había vivido en un país mío. Entonces estaba muy contenta. Extranjera. Sí, siempre fui extranjera. Órale. Pero recibí como los idiomas y las culturas de mis padres, ¿no? Entonces llegué a México y como que empecé a sentirme por primera vez parte de un lugar, ¿no? Y como aprender a ser mexicana y aprender a hablar como los mexicanos y simplemente ser de ahí. ¿Cómo ser de estaba un tu lugar. español? Era bueno, pero sabes que no me sabía todo el slang y el slang es por el 30%. El slang es claro, Entonces, sí, totalmente. me acuerdo súper bien el primer día en la escuela. Hablabas con puro híjole, ¿no? Sí, decía híjole en la torre. O sea, Esa. pues, todo lo que me decía mi mamá, o sea. Entonces me acuerdo que la primera semana escuché órale. Y yo, ¿qué es eso? ¿En serio? Sí, me acuerdo súper bien. Así llego a mi mamá y le dije, no me enseñaste nada. Así no sé hablar español. No entiendo nada de lo ¿Por que qué me dicen. hiciste eso? Sí, ¿qué es güey? ¿Qué es órale? No entendía nada. No. Sí. ¿Y cuál era tu idioma principal? Pues siempre fue cambiando en mi vida, o sea, dependiendo... O sea, yo creo que cuando acababa de llegar a México, pues no era el español muy fuerte, pero luego se volvió muy fuerte. Sí, yo tengo como la preocupación, y a lo mejor van a decir la gente del canal, ay, siempre dices eso. Pero pues es una preocupación que tengo que cuando tengamos hijos aquí viviendo en Alemania, como yo soy el mexicano, el foráneo, necesito yo esa carga de hacer que mis hijos hablen español y que no digan como, no me enseñaste nada, ¿sabes? Me fallaste como papá mexicano, porque ya me dijo mi esposa, yo a mis hijos les voy a hablar en alemán, así que más vale que te pongas chingón con el alemán, porque si no, no vas a entender ni madre. Y yo, ay. Y claro, la vida, la escuela y el día a día va en alemán, entonces tienes que encontrar la manera de meter el español de una manera orgánica y que no sientan como, ay, qué huevo, mi papá hablando español. No sé, estoy agarrando toda la información que puedo y cuando me toque, pues, hacer lo mejor que se pueda. Pero bueno, llegaste hablando español, o sea, no es como que no te pudieras comunicar, no, simplemente sí, te nada más rebotaban no. así algunas cosas de que, ¿qué? Sí, pero no, yo hablaba bien, o sea, no sabía escribirlo, pero hablaba bien. ¿Y tú qué tal? Yo bien. O sea, tú sí... Bueno, es que yo nací en Perú, mi mamá es peruana, mi papá es alemán. Viví 7 años en Perú, 2 años después en Alemania, de los 7 a los 9, y luego nos mudamos a México. Y pues te tocó casi toda tu vida en México. Casi toda mi vida en México. Realmente, bueno, me considero una parte de mí es muy mexicana, incluso hasta chilanga. Mi acento es más mexicano que peruano, entonces sí. Sí, totalmente. Sí. Sí, o sea, si no lo mencionas, nunca nadie te va a decir que no eres mexicano. Y también, o sea, yo sé que los mexicanos venimos en todos los envases, pero, o sea, si tú llegas y dices, no, yo soy de México, nadie te va a decir como, ¿sabes? Claro. Bien. Y entonces, cuando se conocieron, ¿a qué edad tenían? Así como ya para ir avanzando en esta historia del pasado. Nos conocimos... En secundaria. Sí. ¡Wow! O sea, ya tienen Bueno, ratote. sí. ¿Y cuándo fue la primera vez que hablaron sobre ir a Alemania? O sea, como ya de adentro. Fue Yo creo que más mucho tarde. después, ¿no? Sí, o sea, ya seriamente pensar en ir. O sea, yo sabía que tarde o temprano quería vivir en algún momento en mi vida en Alemania, simplemente para tener la misma experiencia que tuve en México, ¿no? O sea, de conocer realmente Tu país. esa parte. Sí, así que te faltaba. Me faltaba. ¿Y qué tal? So far, so good. Hasta ahorita súper bien. No, Sí, yo estoy feliz. A mí me encanta Feliz. Alemania también. Con todo y todo. Sí. Claro, no todo el mundo tiene las mismas historias y mucha gente va a decir, nah. Pero bueno, pues a los que nos ha ido bien, se siente muy chido. Y entonces, cuando por fin tomaron esa decisión, ¿cómo fue? ¿Cuándo fue? ¿Bajo qué esquemas? ¿O nomás dijeron como, vámonos, saca tu pasaporte y a ver qué pasa? ¿O cómo fue? O sea, yo creo que cuando lo empezamos a platicar por primera vez fue tal vez 2003, 2004.
4, simplemente como una idea. O sea, que se quedó muy, muy sepultada. Yo empecé a conocer Berlín y dije, no manches. Siempre nos gustó mucho Berlín, ¿no? O sea, habíamos venido de vacaciones un par de veces. Pero realmente teníamos muchos proyectos andando en México y disfrutamos como toda esa etapa. Realmente fue hasta que viajamos con Candy, hicimos un tour en España y ahí dijimos, bueno, y andamos por acá. sí, porque que realmente, o sea, deberíamos intentar tal vez salir del país y primero nuestra primera idea fue, bueno, vámonos a España, tal vez, ¿no? O estar como viajando y de regreso, ¿no? Entre México y España. Y luego simplemente la lógica al final nos dijo, mejor vayamos a Alemania. No a nadie en España. Como que ya cuando a la hora de... Sí, nomás por la pura barrera del idioma que dices, trae más fácil, ¿no? O sea, como trata uno de salir a la zona de confort, pero no completamente. Pero realmente, pues aquí es donde tenemos la familia, aquí tenemos amigos, o sea, no tenía mucho sentido irnos a España. Y dijeron, órale, directo a Berlín, ¿no? Porque, directo a Berlín. Sí, no, para mí no había otra opción. Es que sobre todo cuando uno es artista, medio... Con que hagas 3 segundos de investigación, sabes que Berlín es el lugar para estar. Y sí, tienes mucha razón. Digo, últimamente no hay tantísimo arte en ningún lado, pero estoy totalmente seguro que el lugar para estar es Berlín. Y cuando llegaron para acá, ¿qué fue lo que hicieron como de su vida profesional? Sé que dejaron el grupo Candy, o sea, como en stand-by a ver qué pasa, como en pausa, ¿no? Uh-huh. Y llegaron aquí como, vamos a olvidarnos de la música y hacer otra cosa, o vamos a hacer las ambas cosas, o vamos a intentar hacer pura música, ¿o qué hicieron? Pues nosotros siempre hemos sido como muy pragmáticos, entonces siempre nos ha dado, tal vez, siempre nos ha dado, bueno, a mí siempre me ha dado un poco de miedo como poner todos los huevos en una canasta y sobre todo en una canasta artística. Entonces... Esa es justo la razón por la que no estudié actuación. El mismo pensamiento que pues viene de tu educación, de lo que conoces, de tu contexto social, y sí se sabe, ¿no? Se dice... No, ¿cómo crees que vas a estudiar licenciatura en actuación, ¿no? Licenciatura en música. No. Pero luego ya de grande veces, mira, sí se puede. O sea, sí la gente sí la arma. Pero sí, yo también me fui por un camino un poco más dividido. ¿Y luego? Pues por eso siempre hemos trabajado en paralelo, siempre. Y pues yo siempre tenía trabajos freelance. Fui muchos años freelance y de hecho cuando me vine para acá, para mí no cambió mucho porque o sea, simplemente seguía con los mismos clientes. Yo hacía traducciones. Y también trabajaba para una app y era remoto, todo el mundo estaba remoto, entonces no había ningún problema. Órale, viviendo el sueño de los nómadas digitales ¿desde cuándo? O sea, que ahorita ya es más normal. Bueno, después de 4 años. Chido. Sí. Qué chido que ya desde antes ya empezaba esto de las empresas que te dejan completamente en remoto. Y ahora, pues como que más a fuerzas que queriendo, se ha vuelto un poco más normal. Sí. Mucha gente que no lo consideraba ahora aspira a, no, yo quiero ser completamente remoto. Y ahora, ¿te sigue latiendo así la onda de trabajar en remoto? Pues de hecho... Ahorita ya no es opción, ya es a fuerzas. Claro, para empezar. Yo en ese momento, la verdad es que me puse a buscar un trabajo fijo. O sea, por primera vez en mi vida. Nunca había trabajado como empleada, nunca. Uy. Entonces me puse a buscar. Tenías? Hace 4 años. No digo porque... Tenía 34. Ok. No digo, o sea, si tienes toda una vida de freelance, o sea, ¿cuántos años estuve 15 años de freelance. Y luego así decir, bueno, a mis 34 años, por primera vez me voy a subyugar al látigo corporativo de alguien. Raro. Sí. Y todo el mundo me decía, no lo hagas. Y yo, no, sí, ¿por qué no? Pues no sabía lo que estaba. No conocía, no sabía de lo que estaba. Yo lo... exacto. ¿Y sí te contrataron? ¿Sí encontraste un trabajo Me fijo? tardé un poquito en encontrar, porque tampoco me ponía a buscar así como loca, porque tenía mi trabajo freelance. Sí, sí, sí. O sea, cuando estás como también, pues vamos a decir, una semi-zona de confort todavía, dices, ¿para qué? No, estoy bien, ahí luego vemos. Sí. El último trabajo que tuve fijo, aplicaba porque mi esposa me decía como, oye, pues búscale también por el lado de... Y yo, no, estoy enfocado en mis proyectos, en mis libros,
No, pero igual, mira, encontré este trabajo, igual, checa, aplica, capaz que te contratan. Y así aplicaba de vez en cuando y pum, que me contratan. Y yo, ¿Y tú, y ahora qué hago? no, totalmente. Aquí en este libro lo digo mucho. Lo voy a enseñar. Estaba escribiendo este libro cuando me contrataron y lo dejé así abandonado todo el tiempo que trabajé, no lo pude tocar, o sea, el tiempo libre que tenía era así como para desconectarme y pues escribir, saben ustedes, es un proceso que requiere cierta carga mental y luego lo terminé poniendo en el libro cuando dejé de trabajar ahí. O sea, como toda la experiencia enriqueció el contenido del libro, pero desde un lugar bien oscuro. Entonces, sí sé a lo que te refieres, como, no, pues ahí, pues si me contratan, está bien, y si no, pues no pasa nada. Entonces, no Pum, buscando. que me Y pum. contratan. Y sí, me acuerdo súper bien. La primera semana lo que sentí fue, ¿qué hice? ¿Qué hice? ¿Por qué? Me arrepentí cañón. O sea, me sentía como en una cárcel. Así como decía, pero así tantas horas. No, ¿cómo no voy a tengo que venir mañana también. Sí, y No. todo el día aquí encerrada y no puedo ir a mi casa, no manches. No entendí, o sea, Ese era mi punto, es un como, error. después de una vida completa de libertad, ¿cómo fue esa experiencia? Pues, también tenía sus lados positivos. O sea, estar como interactuando con gente. Y si es como, estás como en un circo. O sea, es como Una familia, es como ¿no? una Más bien. familia disfuncional. O sea, aparte como en donde trabajaban, sí había personajes muy ¿sí? chistosos. Sí. Dignos de shows de Netflix. Sí, totalmente. Sí, definitivamente hay que buscar esas cositas que no son inherentes al trabajo, pero que tienes estando en ese entorno, esas cositas positivas de las que puedes jalar pues ganas, ¿no? Así de que cuando te levantas y dices, bueno, por lo menos va a estar el güey este que es bien cagado, es muy chistoso, me la paso bien, ¿no? O en otros casos, ay, está esta chica que me gusta, bueno, me voy a levantar, ahí voy, aunque no pueda abrir los ojos, pero ya voy para el trabajo. O sea, tienes que encontrar esas pequeñas cositas si tienes un trabajo que no es realmente lo tuyo para poder seguir adelante, porque si no, se vuelve pesado muy, muy rápido. O sea, yo no puedo recordar cuántas veces he estado así de que, no, y si no voy, que me corran. No. El problema conmigo era que en el primer trabajo que tuve, trabajaba con mi esposa. Entonces era como, no, vámonos. Y yo, ok. Ahí, la voz de la razón. ¿Y durante cuánto tiempo hiciste este trabajo? ¿O todavía lo No, tienes? ahorita hasta hace un mes, no, hasta hace 3 semanas. Órale, Sí, o sea. y lo peor es que como era sector salud, pues me tocó toda la pandemia, todos los días. Bien pesado. Horrible. Oh. Y viendo un montón de gente, o sea, fue un milagro que no me contagiaron. Yo tampoco. Ujú. ¿Tú ves? Sí. ¿Y tú cómo le hiciste, Miguel? Cuéntanos. Pues yo siempre trabajé bajo el látigo corporativo. Ya, en el sector, bien ¿no? curtidito. En el sector Uno más, no pasa nada. logístico en México, y aquí vine pues a reiniciarme por completo, ¿no? Primero estuve haciendo como chambitas, ¿no? Hasta que por fin pude, cuando me establecí, recién conseguí una chamba en el sector de organización de eventos, y logística para poner escenarios. Y estaba bastante bien todo hasta que llegó Corona. Pues, qué mal sector para una persona. Exactamente, porque era todo, o sea, era presencial, Grande. eventos, ¿no? Sí. Exactamente, eventos grandes Y fue especialmente. lo que ¿no? más le pegó y lo que más ha tardado en... Exactamente, aparte que era como una rama en la que siempre había querido como trabajar, ¿no? Y bueno, le pegó durísimo. Estuve buscando hace 2 años trabajo, terminé en atención al cliente de un banco. Wow. Y Nada que ver. Y fui creciendo en el último año hasta tener ahorita una gerencia. Wow. Entonces, pues va bien, pero nada que ver con lo que yo me hubiera imaginado que iba a terminar haciendo aquí, pero de todas maneras me dejo sorprender siempre por las cosas que van pasando. En general siempre me ha gustado trabajar, ya sea cosas creativas o también cosas muy cuadradas. Yo soy, digamos, en el grupo también la parte cuadrada. La llevaba yo siempre, ¿no? Tanto en Candy como en Tricks and Tricks, ¿no? La parte administrativa, la parte de... O sea, el más alemán. Es que también tiene que haber esa parte, ¿sí? ¿no? El que piensa en los números, el que está como, sí, como aterrizando el proyecto tal vez a la parte más, ¿cómo decirlo? A la realidad de los números, ¿no? Sí, es la parte menos divertida, pero se tiene que hacer y es igual de importante. Si no
cuidas tus números. Si no tienes una planeación, un orden, pues el caos se termina desbordando y se estrella el avión, ¿no? Entonces hay que tener siempre esa parte. A mí me ha costado siempre mucho trabajo. O sea, yo soy así de... Tengo un caos en la cabeza y de que saca notas, escribe, actúa, inventa, pero... Oye, estos impuestos, ay, no manches, no. Oye, ¿cómo que no tienes tus facturas? Pues no sé, o sea, tengo unos tickets, no son facturas. Soy un caos y creo que también es una de las razones por las que tengo muy buena mancuerna con mi esposa, que ella es todo lo contrario, es así, es una tabla de Excel andante, entonces todo lo que me falta en ese sentido, y ahora que estamos pues haciendo este negocio juntos de la venta de libros, los shows, yo como talento, pues es digamos una pequeña empresa que se complementa bastante sí, bien. exacto. O sea, yo hago toda la parte creativa de lo que queremos que nos dé dinero y ella maneja todo lo que es, o sea, lidiar con la burocracia alemana, impuestos, y ella trabaja directamente en marketing, entonces pues, sé que tengo mi asistente personal, maestra del marketing, 24/7. Oye, ¿cómo le pico aquí este anuncio? Ah, yo te dije, pero no me acuerdo. Entonces sí, jala bien. Qué bueno que también, pues, por tu lado, tú eres el que trae ese ancla, ¿no? De orden, muy importante. Exactamente. Entonces, cuando llegaste por acá, dijiste, no, está fácil. Pues no, o sea, sí pensé que iba a ser complicado. De hecho, yo siempre había sido el que tenía más resistencia a venir aquí, porque sé que es un país súper competitivo. Y eso siempre me dio una especie de ansiedad, ¿no? De tal vez intentarlo aquí, porque obviamente la zona de confort, lo que decías, ¿no? Y más porque uno va como creando estas raíces, ¿no? Que se van profundizando bueno, que en mi caso se habían profundizado mucho en México, donde ya tienes como tus conectes o la manera Sí, en la que te mueves en el sector, ¿no? Bueno, si es que no funciona por este lado, puedes intentar por el otro, porque ya tienes como personas trabajando en distintos sectores que te pueden ayudar a lograr como tus metas. Tienes mucha más flexibilidad y control y claro, capacidad de improvisación. Y aquí pues fue empezar de cero, ¿no? Sí. Y entonces es volver a crear estas relaciones, que creo que es básicamente la lección de los últimos 4 años para nosotros, ha sido cómo volver a crear estas relaciones para poder medianamente llegar a lo que ya teníamos en México, ¿no? A mí es creo que también lo que más me ha costado de volverme a subir al caballo de la actuación, que era como mi actividad principal, luego mi actividad secundaria era hacer comedia, stand-up, y luego contenido y escribir. Entonces, así como un abanico, una escalerita, el que llevaba la batuta, el que daba el dinero, el que daba pues ya, hasta cierto punto, hasta la identidad, ¿no? Cuando te preguntan, oh, hola, mucho gusto, ¿tú qué onda? ¿Tú quién eres? Empiezas con tu nombre y sigues con a lo que te dedicas usualmente. Ah, soy Carlos Fontes y soy un empleado en una empresa que no me gusta, es lo que estoy haciendo, ¿sabes? Como, tiene muchas cuestiones ahí de pesadas en la identidad de uno, entonces volverme a subir al caballo de la actuación, aquí ese ha sido mi problema. No conozco a nadie, barrar el idioma, el sistema o la industria podría funcionar de manera similar, probablemente en la música vieron algo similar, que dices, en México es más o menos así, pero no es así exactamente, entonces sin contactos y como reaprendiendo cómo funciona tu industria, es una barrera difícil. Y su alemán me imagino que estará decente para el momento en el que llegaron. No habrán batallado tanto con esa barrera, ¿o sí? No. O sea, ya No, venían. o sea, para mí yo soy completamente bilingüe. Ok. Esa es otra, ¿no? Que uno se topa con una gran pared que es el idioma alemán. Y incluso estando en Berlín, que es muy internacional y tienen uno cosas en inglés y luego incluso en español. O sea, hay mucha gente que habla español aquí. Pero de todas maneras necesitas traer el idioma bien para tener una oportunidad real. Con eso ando batallando. Qué bueno que ustedes no. Qué bueno que venían ahí ya preparados con eso en la maleta. Gran consejo, ¿eh? Siempre vénganse con el idioma listo para tener éxito desde el día 1. Y aún así... Cuesta. Porque Cuesta. toda la parte burocrática que no... Bien diferente. Sí, es bien diferente. ¿Cómo? Hay cosas que puedes ir como preparando desde México, pero... ¿Cómo cree que señorita que si le doy 100 euros no me hace el trámite más rápido? O sea, no la entiendo. ¿No quiere dinero? Sí, ya estamos muy, hasta cierto punto, mal acostumbrados en México de cómo se hacen las cosas. Y luego llegas aquí y todo es probablemente 5 veces más complicado, pero funciona. Funciona, Totalmente. exacto. O sea, Realmente no es tan complicado, nada más es que cuando nunca has estado aquí, no existes aquí. Entonces, de repente,
como Sí, que, sí, sí. ¿no? Así, Crearte, crear tu sistema. expediente en todos Sí. lados, es como, No, como pero que bueno, no entendían, ¿no? Así pero en como, general- tienes esta edad y no existe eso. a ver, no entiendo, pero tienes un pasaporte alemán, o sea, ¿qué es Exacto. esto? ¿Es Sí. falso? Sí, creo que la gran diferencia es de que aquí tienes que leer páginas y páginas de información muchas veces para lograr como tu objetivo, pero en realidad una vez que pones más bien que pones sí, a arrancar la máquina, normalmente llegas a un fin, ¿no? O sea, no es como siento que en México a veces te atoras con cosas, con pequeñeces, ¿no? Desde la fotocopia, cuando vas a arreglar cualquier Ah, tipo de sí. Eso papeleo. te puede arruinar un trámite. O sea, Sí. tú vas con todos tus papeles, no trae la copia. Ah, no, lo siento. Y tienen una fotocopia así, ves, Sí. atrás de la No siguiente le estaba- puedo No, sacar es que si una. le saco una a usted, le tengo que sacar una a todos. Entonces Entonces no no se puede puede. ser. Y- Hice una hora, vengo de no sé dónde. Sí, no, vengo de provincia porque Ajá. aquí la única oficina es en Ciudad de México, señora. Sí. Pues haga otra cita. No sé si vieron el meme este donde está una señorita sentada fuera de una ventanilla en México con una impresora en sus rodillas conectada ahí. Dice, a mí no me van a salir con que me falta un pinche documento. Y con su laptop y su impresora. Ahí. Bien hecho, ella se la sabe. Sí. Sí. Aquí me ha tocado en cuestiones de trámites en Alemania, a pesar de que pareciera que no, sí me ha tocado que son medianamente flexibles en algunas Sí. cosas. Totalmente, Justamente para eso sí. por eso dijimos eso, Pero es más por como, ejemplo. aquí necesitas tener como un llavero y tienes muchas llaves, eso sí, y ya es hartante porque tienes que acordarte para qué sirve cada llave, pero todas las llaves como que funcionan para algo y te van abriendo distintas puertas, ¿no? Y ya sí tienes como más o menos una idea de qué... Sí, y cuando ¿de llegas, qué? por ejemplo, hago muchos videos de esto en el canal, ¿no? De que el trámite de la visa de reunificación familiar, el trámite de la residencia permanente. Y mi experiencia, porque no se compara que yo te diga que ya me la dieron y cómo estuvo la onda, a que leas nada más el documento. Y no sé por qué, invariablemente, en todos estos trámites siempre hay un papel que te piden que no viene en el documento en línea, ¿no? Entonces, o que dice el documento en línea que lo debes de tener y que te la pelas por irlo a sacar y las apostillas y la chingada, y cuando vas no te lo piden. También eso fue como... pero por eso siempre hago como esos videos, esas notas. Y las 2 veces que me ha pasado que llego y que me dicen, no, es que también este documento es como, pues es que aquí no dice, no, sí es que sí, este documento. Te dicen, bueno, mándamelo por correo. O sea, por correo electrónico. Porque aquí sí, mándamelo por correo puede significar mándamelo por correo. Entonces sí hemos mandado un par de veces por email esas cositas que faltan, porque el caso especial o lo que sea, y no hay problema. O cuando fui a sacar mi visa de reunificación familiar, que te dice, bueno, dame tu pasaporte, y tú como, ay, no, pues mañana voy de viaje a Estados Unidos y no se lo puedo dar. Te dicen, bueno, fírmame que te lo llevas y luego lo traes. O sea, no son Sí. totalmente cuadrados como se llega a veces a pintar y como llega a veces a parecer, tampoco su fama es en vano, ¿no? Y bueno, a ver, hablando un poquito más de música, el proyecto de Tristan Tricks es completamente nacido en Alemania, ¿no? ¿Cómo estuvo esa onda de transicionar de lo que estaban haciendo, que era más como, ¿qué será? Punk, alternativo, rock. Sí, como post-punk, como un poco de synthwave. Yo creo que sí, más Pero hacia lo ya punk, al más hacia lo final rock, hacemos más más hacia... Sí, o sea, con distintos elementos tal vez que habíamos tomado pero nada que ver con lo que estamos haciendo ahorita, ¿no? Cuando- Yo creo que la gran diferencia es de que en México éramos full band, ¿no? O sea, batería, bajo, guitarra, así como esta formación clásica, y eso tiene un sonido muy específico, ¿no? Y aquí por fin pudimos como experimentar en hacer algo completamente electrónico, y esa es como la gran diferencia entre un proyecto y el otro. ¿Cómo surgió, ya que estaban establecidos en Alemania, decir, vamos a hacer otro proyecto, nomás tú y yo? Pícale aquí esta compo, a ver qué sale. Mira, así bien chido. ¿Cómo nació este nuevo proyecto? Pues fue durante el 2019, o sea, yo creo que el primer año no hicimos nada, ¿no? El primer año nada más llegamos y Pues, fue así como a sobrevivir. establecernos, a Adaptarse, sobrevivir y a navegar esta vida, ¿no? Y el segundo año, que fue 2019, fue cuando empezamos como, pues nos empezó a nacer otra vez el gusanito, ¿no? O sea, llevábamos una rutina de estar haciendo música todo el tiempo, tocábamos mínimo una vez al mes,
Y empieza a hacer falta, giros, pues giras, pues claro que hacía falta. Sí. O sea, ya El input estábamos. creativo, o sea, lo puedes pausar, suprimir un rato, pero llega un punto donde te explota la olla y te tiene que salir. Y pues preferentemente aprovechar cuando lo dejas salir y no nada más tener un breakdown creativo un día y luego, bueno, de vuelta a la rutina. No, bueno, ya vas a hacer algo, déjalo fluir y pues nada como agarrar tu producto al final y decir, mira, hice esto, me puedo tomar otra pausa creativa si es necesario. Entonces, ahí venía el gusanito de hagan música, ¿qué onda? Ya tiene mucho rato. Y sobre todo queríamos como hablar un poquito sobre o sea, lo que habíamos sentido al llegar. O sea, como todo eso se había empezado a acumular en temas, ¿no? O sea, Claro, nosotros siempre tenemos tienes mucho como que decir. temas acumulados que podemos sacar y siempre tenemos maquetas también que siempre están listas para trabajarse. O sea, Exacto, y creo que, bueno, para mí era como muy importante porque en la composición que hacíamos dentro de Candy siempre empezábamos con unas maquetas que eran más hacia el lado electrónico, pero luego, por las razones que te acabo de nombrar, ¿no? De tener batería, bajo, guitarra, Lo instrumentalizas. exactamente, o sea, lo cambiábamos, le dábamos más la forma o la actitud que tenía Candy, y esta vez simplemente queríamos mantenerlo como en esta zona de la esencia De cómo lo ven ustedes exactamente en la originalmente cabeza, exactamente, que es más como este sonido ochentero, un poco como esta nostalgia que tenemos, bueno, que yo y que Valentina también tiene hacia estas canciones que oíamos de niños, y eso es como lo que quería recrear, ¿no? O sea, mezclado con algo como actual. Pues creo que lo han logrado bastante bien. Ahí tienen, por ejemplo, la canción que tienen en primer lugar en Spotify, tiene un remix que creo que es el que más ha gustado, pero a mí personalmente me gusta más la versión original. Entonces, como que también darse ese espacio de explorar y combinar tanto la esencia de la idea que tiene uno en la cabeza con decir, bueno, vamos a meterle otra cosa más actual porque yo sé que a todo el mundo no le va a gustar mi nostalgia en mi cabeza con la que estoy creando, y darse esa oportunidad creo que se ha logrado con éxito. Tengo la duda, ¿quién hace qué a la hora de crear música? O sea, letras, cantar, composición, clics en computadora, ¿tienen habilidades específicas que complementan o los dos hacen todo? tenemos definitivamente habilidades que se complementan. O sea, él hace cosas que yo no sé hacer y yo hago cosas que él no sé Excelente, hacer. excelente. Y siempre hemos trabajado así. O sea, como en cachos también. O sea, haz de cuenta... Creo que yo sería como la parte que me gusta crear como la estructura, ¿no? Como el esqueleto. El esqueleto, o sea, te digo, lo cuadrado, ¿no? Matemático. O sea, bla, 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 sé que tiene que empezar de esta manera, va a terminar, o sea, a la mitad va a ser así y al final vamos a terminar como por este lado. Y Valentina es como esta parte más suelta, más creativa, que va como pintando encima de esta estructura algo que hacia el ojo o hacia el oído va a ser mucho más digerible. Me gusta, Órale. me gusta. Gran Nunca lo manera de habías ponerlo. dicho así. Qué chido. Está cagado. Sí, tienes esa duda de... Es como, nos vamos a pelear porque yo llegué con mi maqueta y tú llegaste con la tuya y vamos a ver qué hacemos. Pero está más chido que se puedan complementar y que necesiten el uno del otro para poder sacar un producto final. No dijimos que no nos peleamos, ¿eh? Imagínate si no lo hicieran así. Definitivamente, ¿cómo les va con las diferencias creativas? ¿Cómo las No está manejan? tan mal. O sea, antes cuando éramos 4 era creo que un poco más difícil incluso. Entendible. Porque había 4 opiniones, ¿no? Entonces si tenías una idea, pues tenías que convencer a otras 3 personas. Defenderla muy, muy bien. Ajá, que te podía salir porque si había, no sé, podían ser 3 personas contra 1 también, ¿no? Y tú eres parte de esas 3 personas. Entonces era más Pero un ahorita trabajo es de como convencimiento 1 contra hacia 1. los demás para que tomen tu Hacer bando. como equipo. Sí, yo cuando estuve en preparatoria, estuve en 3 bandas diferentes y en un par empezamos a hacer canciones originales y estoy completamente familiarizado con la pelea de las influencias que uno tiene, lo que traes en la cabeza, lo que quieres sacar. Yo antes era inútil musical y nada más cantaba y escribía. Entonces era como siempre 100% dependía de que mis músicos quisieran
ponerle música a lo que acababa de sacar en mi cabeza. Y sí, es muy, muy difícil. O sea, al final terminan haciendo otra cosa que no es lo que tú traes en la cabeza. Para que salga exactamente como tú lo imaginaste, tienes que ser completamente autosuficiente y poder tocar todo y grabar todo y editar todo. Entonces, es difícil no solamente convencer a alguien, pero incluso después de haberlos convencido, transmitirles justo lo que tú tienes aquí. O sea, muchas cosas pues, pueden pasarse habladas, pero así de que, no, es que eso es como, ay, siento que está muy, es como que está muy fría la música, ¿no? Es como, ¿cómo la quieres, güey? O sea, es muy difícil en cuestiones abstractas, creo yo. Pero la verdad es que ahí también nos ha ayudado mucho los 3 discos que pudimos grabar con otra banda. Pues trabajamos con productores, ¿no? O sea... Sí, veníamos con ya Ya una sabíamos, cierta ya experiencia y sabíamos. sabíamos realmente hacia dónde queríamos ir. Creo que más bien donde estuvo el reto fue que sonoramente cambió mucho lo que hacíamos con Candy y lo que hacemos ahora con Tristan Tricks. Especialmente Tristan Tricks tiene un sonido mucho más limpio, entonces tenemos que cuidar mucho las texturas que utilizamos. Y también tuvimos un trabajo pesadísimo en cuestiones de voz, ¿no? Ahí trabajamos muchísimo, muchísimas horas, le invertimos mucho tiempo a la grabación de nuestras voces porque el hecho de no tener como este ruido de la guitarra, de la batería, necesitaba mucho más peso a la voz. Exactamente, y que fuera realmente limpia y que fuera correcta en la ejecución. Oye, oigan, y ahora específicamente en tema música en Alemania, ¿se han enfrentado a algún tipo de obstáculo o de oportunidad o algo diferente de manera positiva o negativa que cuando hacían música en México, pero solamente referente por estar en otro país? O sea, por ejemplo, yo aquí como actor me he tenido que registrar como de 2 maneras diferentes para impuestos, además de tener que lidiar con que las agencias funcionan de manera diferente. O esta cosa, ¿no? Por ejemplo, que aquí reconocen la figura del actor real, que es el que estudió, y el Kleine Darsteller, que es como el pequeño actor, es como, te gusta la actuación, pero no le sabes. Okay. No, sí le sé, tengo 10 años de experiencia, pero no estudiaste. Órale, no sabía que había una diferencia. Sí, entonces algunas agencias, la mayoría de las agencias, ni siquiera te voltean a ver porque no eres un actor real. Okay. Es como, pues yo pensé que uno era actor cuando actuaba. Es que aquí le dan tanto peso a todos los oficios, papeles. ¿no? A la Ausbildung, ¿no? Así de, sí, no puedes ser cajero porque no tienes la capacitación. Pues enséñame, no. Así, estudios de cajero. Sí. Exactamente. O sea, yo me encontré con esas barreras. Todavía no encuentro, o sea, más allá de exponerme a un público internacional, no veo otra oportunidad. Pero bueno, ahí va sobre la marcha. Pero está difícil. ¿Tienen algún ejemplo similar con cuestiones de música? Ay, lo que pasa es que justo cuando sacamos la primera canción se dio esta cosa que se llama Corona. Entonces realmente... Malo para el negocio, pero bueno para encerrarse a crear también, ¿no? O sea, forzar... Sí, no, ¿eh? ¿Sí? Sí, no. Sí, o sea, sí al principio, porque dices, tengo el tiempo, incluso la inspiración para hacerlo. No, porque si no ves como una perspectiva realmente de qué es lo que viene, es como muy difícil estar sacando todo lo que tienes si no lo puedes concretizar en... Si no ves luz al final del túnel. En tocar, si no puedes concretizar en realmente que se abra ya de nuevo el mercado, ¿no? Sí, y también si no está uno expuesto a experiencias diferentes y todos los días son lo mismo, en algún punto ya se te acaba la gasolina que traías para la creatividad y ya no tienes de dónde sacar más, ¿no? Bueno, a mí me sirvió mucho nomás por forzarme a estar encerrado y quitarme las cosas que hacer. Y fue como, pues tal vez pueda escribir mis libros que tengo ahí atrasados, ¿no? Y sí, o sea, publiqué una segunda edición del primer libro que había sacado, que sabía que necesitaba trabajo de edición. Y publiqué un libro que escribí hace 10 años que nunca vio la luz porque pues cuando lo escribí no sabía qué hacer con él. Y ahora como cuando cumplí 30 dije, esto va a ser mi regalo para mí porque no va a haber fiesta, porque hay una pandemia. Entonces publiqué lo escribió un chavito de 16 años y lo terminé a los 20. Y dije, ¿sabes qué? Ese libro se merece existir. Y eso fue lo que hice.
Y después entré en lo que les digo como slumber, con esta plasta de... ya no tengo nada. Necesito más impulsos, necesito viajar, necesito salir, conocer gente, es eso? tener conversaciones. Parte de la repente creatividad se te es corta eso, todo, ¿no? todos esos inputs. O sea, al principio está padre, porque estás concentrado y todo, a pesar de que tienes toda la ansiedad de todo lo Pero que puedes viene. usar Pero exacto, lo usas, como escape, lo ¿no? usas, Decir, ajá. ay, para no estar pensando en esto, vamos a meternos aquí. Pero sí hay un momento que te abruma y ya no tienes energía y... Sí, justo. Sí, o sea, lo que lo alcanzamos a hacer fue como mucho medios. O sea, de hecho, fuimos aquí a radio, Chido. también grabamos ahí un piloto para una Hicimos toda la parte plataforma. burocrática de la cual hablabas, ¿no? O sea, nos registramos aquí en la En la GEMA, no sé si es que... La ventaja también de haber tenido a Candy es que realmente muchas cosas que pensarías que sean como difíciles de alcanzar como músico nuevo aquí, fueron como sencillas para nosotros porque ya sabíamos dónde buscar. Chido. Y por el mismo hecho de no tener como tantos problemas con el idioma, pues pudimos Como que esa conseguir es la como parte las agencias es muy que fuerte. O sea, yo soy como relaciones Relaciones públicas, públicas. Cool. yo tengo mis listas de Excel con todos los medios y los voy investigando y los voy bombardeando y voy haciendo o sea, yo me dedico a eso. Excelente. Ahí está muy chido que hayan hecho esa mancuerna por ahí. Además de traer la ventaja de la experiencia. Y volver a empezar, que en realidad no es volver a empezar, porque aunque uno nunca haya creado en este lado del mundo, cuando ya vas a tocar una puerta, pues sí tienes algo que mostrar, ¿no? O sea, no le vas a entender, compa, pero mira, están mis 3 discos, vende más que, yo quiero ser músico. Claro. ¿No? Entonces, sí, afortunadamente por ese lado, también en mi ejemplo, en mi caso, ha sido como, bueno, sí tengo que volver a empezar desde cero en cuanto a buscar oportunidades nuevas, pero cuando encuentre a alguien que me abra la puerta, sí tengo cosas que enseñar. Y eso ayuda. El problema es que de repente ya todo es de hace... No manches, pero esto es desde hace 4 años. O sea, que no has hecho nada en estos últimos 3. Es como, ay, pues me mudé a otro país y tuve un trabajo normal. Y no me juzgue, señor, por favor. Te juzga en alemán. ¿Y qué planes tienen cuando quitemos este obstáculo inmenso que es el corona para el proyecto de Tristan Tricks? Pues sí, los planes es terminar ese disco y sacarlo. Pues bien, sacarlo más que terminarlo. O sea, es como realmente sacarlo, empezar a tocar y como entrar de nuevo en esta rueda de trabajo, ¿no? Donde vas creando, tocando, que es básicamente lo que extrañamos, ¿no? Pero... Claro, es lo que queríamos en ese momento, Ajá, ¿no? O sea, exactamente. Eso es como... queríamos empezar a... O sea, lo padre de Berlín es que estás como realmente tan cerca de todos lados, ¿no? O sea, tomas un tren, tomas un avión y estás en cualquier lugar inmediatamente. Sí. Puedes ir a tocar el fin de semana, te regresas a tu casa, o sea... Claro, puedes tocar el fin de semana en otro país y todavía llegar a la oficina el lunes. Está Casi, chido. Sí, no es algo que hubiera considerado en México, pero la banda favorita de mi esposa, que se llama The Ärzte, hicieron, por una razón no pueden hacer un tour en Alemania, entonces hicieron como todos los países cercanos a Alemania, una cosa así bien graciosa, algún contrato, probablemente, como solo puedes tocar en este festival en Alemania, y dijeron, bueno, voy a hacer mi gira personal en países alrededor de Europa, y lo mismo es como la gente va a las fronteras. Entonces, sí, justo, entonces todo lo que estaba así más cerquita se vendió rapidísimo, pero me dice mi esposa, encontré unos boletos para Milán, en Italia. ¿Qué onda, vamos? Y yo, pues si quieres, vamos. Entonces fuimos a Milán nomás, así como al concierto de fin de semana. Y pues sí, un vuelito, vas y vuelves. Mira, no conocía, fotitos, turistear. Y es algo que es como impensable en México. O sea, pensar en, voy a ir a un concierto a Estados Unidos en fin de semana y regreso. Es un gasto impresionante que casi nadie se puede dar el lujo de hacerlo. Y obviamente los costos son muy diferentes de viajar tan lejos a Estados Unidos, a cualquier ciudad de Estados Unidos, a viajar aquí 2 horas a España, ¿no? Que ni siquiera está aquí a un ladito. Entonces sí, tiene mucha razón. Como que por ahí hay mucha posibilidad. ¿No les tocó entonces presentar en vivo
No. Porque No. los atacó ahí a Sí, medio... o sea, A medio. ¿cuándo salió? De hecho, Sí. salió en mayo y la pandemia salió en marzo. Se estrenó en marzo, ¿no? Se estrenó en marzo y 2 meses después sale con la canción. Y una parte que también es muy importante es, pues, esta de como de hacer escena o de hacer como comunidad. Pues eso Claro. también falta. O sea, tú no eres una isla. O sea, necesitas de otras personas y necesitas interactuar y necesitas tú también ir a conciertos y ver lo que se está haciendo, ¿no? Y solo así puedes también conocer también gente que te puede ayudar a crecer y yo armar quiero tocar giras, contigo, ¿no? O yo sea, quiero tocar Sí, con él. ser parte de la no, red. o sea, haces mancuerna y así no se puede. O sea, ahí sí no funciona lo remoto. O sea, no puedes ser músico remoto. Eso sí no se puede. Es bastante... Eso de los conciertos en línea. Hicimos un par, de hecho, como 3 soundtracks, pero es que no funciona. no jala. O sea, no. No. El único que vi que dije, estuvo chido, es uno que... No me acuerdo que... También fue una banda alemana. Hicieron en un... ¿Cómo se llaman los cines donde vas con tu carro? Autocinema. Ajá. Y además lo transmitieron como evento en vivo. Entonces no es tanto déjenme grabo en mi casa, ahí les va un toquín por Zoom. Pero hicieron una producción más estilo Netflix, muy profesional, donde sí había un público que estaban en sus carros en un autocinema y les decían, muevan los parabrisas y echen luz bueno. y los claxons. Entonces como que se sentía la vibra en vivo, pero la gente lo puede disfrutar en casa. ¿Quién habrá sido? No sé, no le sé tanto a las bandas alemanas. Pero bueno, eso fue lo único que dije, mira qué chido. Y fue muy al principio, bueno, no tan al principio, no sé, los primeros 6 meses de la pandemia. Y ahora ya todo se convirtió en, vamos a hacer una llamada por Zoom, y ya la gente ya está un poquito harta de ver cosas por Zoom. Sí. Por eso me gusta tener estos ejercicios de plática en persona, porque también yo empecé mi podcast como proyecto de pandemia. Y está muy chido poder hablar con gente en México sobre temas creativos, pero de repente ya ya la gente está cansadísima de ver como entretenimiento la llamada Zoom de alguien más, porque en su vida tienen tantas llamadas de Zoom que entonces definitivamente se disfruta mucho más tener las pláticas presenciales, pero pues no siempre es posible. Se va a tener que seguir utilizando la tecnología remota, aunque también por lo mismo del corona se avanzó. O sea, ya hay aplicaciones que te dan muchas más herramientas de las que uno puede procesar ahorita. Es como, no manches. Por ejemplo, ahorita estoy usando una herramienta para grabar en remoto, donde tu compu te graba a ti y lo sube a la nube, y su compu o su celular los graban a ellos en donde estén y lo sube a la nube, y después descargas el archivo como grabaciones locales. Okay. Entonces no es de que grabas tu llamada de Zoom, pero sino que te dan ese servicio de mandarte los archivos. Y digo, no tiene esta calidad de audio de video, pero sí sube mucho. Entonces dices, mira, cosas nuevas. Gente que está haciendo usando Twitch para quién sabe qué tanto tipo de cosas raras. Los conciertos en línea que intentaron hacer, ¿qué plataforma utilizaron o qué herramientas usaron? No, normalmente fueron conciertos que nos pidieron participar. Ok. Y ya. O sea, por ejemplo, para Playboy México hicimos, o sea, grabamos nuestro concierto y luego se lo mandamos y ellos lo transmitieron en vivo. Órale. Sí. Qué chido para Playboy. Vi que hicieron muchos cambios en los años recientes. Como que te querían enfocarse un poco más a la cultura y menos en las mujeres encueradas. Sí, Lo cual es de hecho, muy paradójico, ¿no? Sí, no es como, ¿quién eres, Playboy? O sea, esta no es tu ¿Quién familia. eres y qué quieres? De hecho, el editor es stand-upero también. ¿Sí? Pues capaz que lo conozco. Me tocó afortunadamente hacer 4 años de comedia en Ciudad de México. Y ahora que retomé, fue lo mismo como, mira, sí le sé. No tiene mucho que no hacía, pero sí sé. Que por cierto, ya hay escena de stand-up en español en Berlín, Aprovechen.